Ya, entonces, en este video les voy a compartir un poco cuál es el proceso para ir generando las poses claves, ¿no? En qué cosas nos tenemos que preocupar, cómo tenemos que analizar un poco la pose para lograr interpretarla de forma correcta. Y bueno, y después de hacer un poco ese análisis general que tiene más que ver con la imagen misma de la pose que queremos hacer, cómo llevarla al 3D, en qué orden ir posicionando el personaje para no perder trabajo. Entonces vamos a ver, acá hice yo un pequeño como paso a paso de cómo deberíamos enfrentarnos un poco, en primer lugar, al análisis de la pose, en saber qué es lo que tengo como posición, en qué cosas me tengo que concentrar de no perder a la hora de pasar esa imagen al 3D. Y bueno, y un poquito algunos tips de cómo ir haciendo el proceso, ¿ya? Entonces, voy a agarrar alguna imagen, voy a abrir acá, eh, abramos internet nomás, y vamos buscando acá alguna imagen que nos sirva como para ir viendo a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces, pongamos por ejemplo tenis. Generalmente, para lo que vamos a hacer en este trabajo en particular, lo ideal es que sean poses un poco más dinámicas, en las que podemos fijarnos un poco más movimientos del cuerpo. Y otra cosa súper importante es que sean imágenes de cuerpo completo también. Nada, eso es muy, muy, muy importante porque por ahora estamos concentrándonos de eso. Las caras y eso por ahora no nos vamos a preocupar, simplemente nos vamos a preocupar principalmente del equilibrio, ¿ya? De la pose general, el equilibrio completo del cuerpo, la comodidad y algunas cositas que vamos a ir viendo por acá. ¿Ya? Entonces déjenme buscar alguna pose que sea dinámica. Bueno, podría ser esta tal vez. Eh, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos concentramos, no quiero publicidad, tampoco en esta posición. ¿Qué tenemos por acá? Entonces, ¿cómo interpretamos una pose? Esto es súper, súper importante porque es uno de los factores claves, ¿ya? En el trabajo de tomar una posición y poder traspasársela a un personaje en 3D, es que nosotros estamos interpretando la pose, ¿ya? No estamos copiándola, ¿ya? Y por eso es súper importante como el pipeline, como la forma de trabajo que nosotros establecemos en nuestro flujo de trabajo para poder llevar esta imagen a una posición en 3D, ¿ya? Y de partida esto va a suceder porque muchas veces nuestra imagen no necesariamente va a concordar con la anatomía de nuestro personaje, ¿ya? Nuestro personaje puede ser un enanito chiquitito con unas patas muy cortitas y queremos que esté jugando tenis como Rafael Nadal, que es musculoso, que tiene una estructura corporal mucho más proporcionada. Entonces nosotros no podemos copiar esta pose, sino que tenemos que interpretarla. Y esa interpretación se basa un poco en los primeros conceptos que yo tengo separados acá, que es en parte, yo primero trato de analizar desde su mecánica, ¿ya? Es decir, cuál es la posición del cuerpo mecánicamente. Eso es lo que miro como animador, ¿ya? Todos estos son tips de en qué me concentro yo como animador para poder guardar esta información en mi cabeza y poder llevarla al 3D. ¿Ya? Entonces yo acá les puse que una de las primeras cosas que yo tiendo a analizar es un poco el equilibrio. ¿Ya? Es decir, cómo está distribuido el centro de gravedad entre las poses, y con equilibrio me refiero también a la falta de equilibrio. ¿Ya? En el caso, no sé, por ejemplo, que el personaje se esté por tirar y esté justo en el punto donde ya ha perdido el equilibrio y va a caer, me estoy fijando en ese equilibrio para poder llevar eso también al 3D. La comodidad, ¿ya? Que este es un punto súper interesante porque es probablemente el que más cuesta que funcione en un principio en 3D, ¿no? Generalmente cuando ponemos, yo no veo que Nadal ahí esté súper cómodo. Cómodo estoy yo que estoy sentado en una silla así. Pero dentro de su pose hay como una especie de armonía. Se siente como, no se siente fracturado, a pesar de que pareciera como que esta pierna estuviese quebrada, de esas posiciones raras a lo mejor que tiene en la mano, como medio forzado. Esta muñeca también tiene un quiebre súper marcado, pero hay una cierta comodidad en esa pose, ¿no? No parece una figurita puesta en esa pose, sino que parece realmente una pose que es dinámica, que está entre medio de un movimiento. Hay una naturalidad, una comodidad en eso, que es súper importante de lograr en el 3D, ¿no? No hay mucha forma de decirles qué es lo que genera esa comodidad, ¿no? Porque tiene que ver un poco con conocer el personaje del 3D que estoy trabajando, saber que el personaje que tengo hay ciertas poses que se va a sentir más cómodo en otra, pero tengo que lograr un poco eso, porque eso es la sensación de que logré interpretar la pose, logré traspasar esta pose que yo tengo en esta imagen a un personaje en 3D.
Y otra cosa súper importante, porque ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando en el 3D, echar un ojo siempre a la cadera versus los hombros, ¿no? En cuanto a sus inclinaciones y también a sus torsiones, ¿no? Lo que vendría siendo como una especie como del eje Y. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta pose, si nos concentramos un poquito más acá de cerca, yo puedo ver que la cadera, por ejemplo, tiene, si yo tuviese que decir, como una pequeña inclinación así, y los hombros tienen una inclinación así, ¿ya? Además de eso, yo puedo ver, por ejemplo, ciertas torsiones. Podría decir que hay un poco como una torsión así en los hombros, ¿ya? Que tiene como esa rotación. Y en la cadera probablemente está más o menos en el mismo sentido. Es decir, no está como torcido así, sino que las dos cosas están rotando, pero sí podría ver que hay un poco más de rotación en los hombros, ¿ya? Eso, al final de cuentas, lo que me está determinando al fijarme en su cadera versus los hombros es tratando de definir un poco dónde está la columna del personaje, ¿ya? Y cómo va a funcionar la columna del personaje. Que acá yo no la veo, ¿ya? Porque está como rotada en profundidad, entonces no es tan claro en la imagen, pero aunque no sea tan claro, el hecho de que el cuerpo se sienta más corto es justamente porque existe esa torsión, ¿ya? Y en realidad la columna debe estar como en esa torsión, ¿no? Algo más sutil, ¿no? Pero siempre apuntando hacia el frente. ¿No? Entonces, eso es súper importante, son tips pequeños, pero que ya nos dan un poco de información de posiciones, de la mecánica del cuerpo, de las partes del cuerpo, que yo no puedo perder a la hora de llegar al 3D, porque si no, no voy a estar logrando interpretar de forma correcta la pose. ¿Ya? Ese es un poco como análisis un poco más mecánico, que de vuelta, simplemente estoy dando como una introducción, porque ustedes a medida que vayan entendiendo más la mecánica de los movimientos, esto va a ir cobrando mayor sentido, ¿ya? Pero es importante desde un principio tenerlo en consideración, ¿ya? Sobre todo la cadera y los hombros, el posicionamiento de la columna, que es bastante fácil de ver, ¿ya? Lo otro es un poco más volátil por ahora. Analizar la pose desde su contenido gráfico, ¿no? Y acá yo me refiero más que nada como a la posición en general, ¿no? Entonces voy a buscar también, busquemos, no sé, por ejemplo, a ver si hay alguna otra imagen por acá, o saben qué podría ser un buen ejemplo para esto, una posición que hacen los golfistas, no el Volkswagen Golf, sino, esta está súper buena. Ya, entonces, por ejemplo, si nos concentramos en esa, vamos a ponerlo ahí para que no me tape la cara. ¿Ya? Entonces, en esta pose en particular, si yo la tengo que ver, una de las primeras cosas que yo veo, ¿ya? Y me queda como resumen de esta pose es la línea de acción que yo veo en el personaje. O sea, yo podría resumir esta posición general en una línea, ¿ya? Que para mí sería esa. ¿Ya? Que es un poco el contorno del personaje que va haciendo con la pierna, con la columna, con la mano donde llega, y también tenemos más o menos la misma línea de acción en el otro sentido. ¿Ya? Entonces yo desde ahí ya puedo hacer como una interpretación súper resumida de la pose, solamente basándome en su línea de acción, ¿ya? Que es un poco lo primero que yo tengo seleccionado acá. Otra cosa importante es la silueta. Que para la silueta tal vez es más interesante porque esta tiene una silueta mucho más interesante que la pose del golf. Entonces, por ejemplo, la silueta, bueno, creo que todos lo saben, la silueta vendría siendo, perdón, simplemente todo el contorno de mi pose, ¿ya? Entonces, todo esto que yo estoy dibujando así, ¿ya? Vendría configurando lo que es la silueta de la posición, incluyendo la raqueta, ¿ya? Perdón que estoy dibujando con el mouse. ¿Ya? Esta es mi silueta. ¿Ya? Entonces, la silueta en general es una cosa un poquito más compleja porque es difícil mirar la imagen y recordar la silueta. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, les digo, vean esa imagen, 1, 2, 3 y la saco de pantalla, ¿se acuerdan la silueta? No es tan fácil. ¿Ya? Si les pregunto, traten de resumir esto, cuál es su línea de acción principal, ¿ya? Y ustedes van a ver probablemente algo parecido a eso, con una línea cruzada así, como si fuese una X a lo mejor, ¿ya? Y muevo esto y le digo, ¿se acuerdan cuál era esa X? Sí se acuerdan, ¿ya? Entonces es súper importante eso, cómo nosotros vamos recordando esa información en el cerebro, porque finalmente eso es lo que genera la interpretación, ¿ya? Y finalmente acá también les puse espacio negativo y contraforma, ¿ya? Que a veces es más fácil ver espacios negativos, como por ejemplo ese espacio que tengo acá, ¿ya? Ese espacio que tengo acá, todo este espacio que va siempre entre el brazo y la pierna, es más fácil recordar eso para nosotros. Entonces cuando estamos haciendo
la pose en 3D, vamos a recordar que acá vamos a tener esta especie como de triángulo en las piernas, de que el brazo siempre está como a la misma distancia, ¿ya? Y recién ahí al final se junta, y que acá también tengo como una especie como de cubito, de cuadrado, y simplemente veo el espacio negativo, ¿ya? Que está generando y con el que está jugando esta silueta, ¿ya? Y finalmente analizar la pose resumiendo su geometría, ¿ya? Que esto generalmente para mí es la técnica que a mí mejor me funciona. A cada uno le funciona de formas distintas y acá también tienen ventaja los que dibujan muy bien. En general tienen una mayor capacidad de poder ver una imagen y poder resumirla, aunque no estén pensando cómo lo están haciendo, resumirla en su cabeza para poder recordar esa imagen, ¿ya? Y yo generalmente lo que utilizo mucho, que hay distintas técnicas, pero la de los triángulos es como la más típica, es como tratar de resumir la pose en un triángulo. Entonces, si yo veo esta pose por primera vez, probablemente estoy viendo sobre todo como un triángulo principal que vendría siendo eso, ¿ya? Y ese triángulo es muy fácil de recordar, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a la pose, no sé, la que teníamos acá, la de golf, ¿ya? Y acá yo pienso cuál es su triángulo principal, ¿ya? Voy a ver probablemente algo así, ¿ya? Entonces, disculpen el ruido. Ya, discúlpenme, tuve que cortar porque están trabajando en el departamento de al lado y hace mucho ruido, así que espero que no moleste tanto. Habíamos estado ahí justo en los triángulos, ¿no? Entonces analizar un poco la pose resumiendo la geometría a través de los triángulos y las alineaciones, ¿no? Entonces estamos viendo el triangulito que podíamos sacar de esta pose, como también lo vimos en esta. Y en cuanto a alineaciones, es simplemente tratar como de buscar cómo están alineadas las cosas. Por ejemplo, generalmente yo trato de pensar en verticales y horizontales, simplemente. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas principales veo allá acá en cuanto a alineación? Por ejemplo, no sé, cómo está alineada las piernas, por ejemplo, que no están completamente horizontales, ¿no? Es decir, no es una línea recta así, sino que esta pierna cae un poquito más arriba. En cuanto a la vertical, desde el centro de la cadera, ¿no? Donde se encuentra la cabeza, ¿no? Está un poco más hacia el lado, ¿no? Ver si es que hay alguna alineación, por ejemplo, como la de la mano con respecto con la pierna, que están casi en la misma posición, el borde de esta mano con la rodilla. ¿No? Entonces, esto sirve un poco para tratar de acomodar también a nuestro personaje y ayuda harto con el tema tanto del equilibrio en muchos casos como también las proporciones, porque puede ser que nuestro personaje tenga el brazo súper cortito, ¿ya? Pero voy a tratar de posicionar la pierna de forma tal y el brazo de forma tal que igual de tal vez la ilusión de lograr más o menos las mismas alineaciones. De esa forma yo logro traspasar un poco más esta posición a el personaje en el 3D, ¿ya? Esto es bastante más sutil, no es algo que sea tan relevante. Yo creo que si tuviese que decir dentro de todo lo que estamos hablando, el triángulo extremadamente importante, las líneas de acción también, ¿ya? Porque son cosas que son muy fáciles de ver como en primer momento, ¿ya? Y tal vez del primer punto tomaría como el punto de la rotación de la cadera versus los hombros, ¿ya? Uno ve todo esto, pero no puede empezar mirando todo esto al principio, disculpen, sino que hay que ir concentrándose por partes y también creo que cada uno va a ir encontrando que tal vez le sale muy cómodo en concentrarse tal vez en lo que es el espacio negativo y la contraforma, ¿ya? Y si eso te funciona a ti, pero perfecto, bienvenido sea. ¿Ya? Entonces voy a hacer un par de ejemplos. Tengo por acá un par de imágenes descargadas que se las voy a pasar también para que la tengan ustedes ahí si quieren usarlos para hacer esta práctica antes de ponerse a trabajar en lo que va a ser el trabajo final, ¿ya? Entonces acá tengo dos imágenes, tengo una que le puse más simple y otra un poco más compleja. Entonces, claro, yo por ejemplo, si tomo en cuenta las cosas que hablamos recién, probablemente esta es una imagen que yo inmediatamente percibo un triángulo, ¿ya? Que si lo tuviese que resumir sería como algo así, ¿ya? Entonces veo casi como un pequeño ángulo recto acá, ¿ya? Entonces es fácil como estoy analizando también una alineación que estoy viendo entre la pierna y la cabeza, están casi igual alineadas, ¿ya? Y probablemente yo tuviese que resumir esta pose para llevármela al 3D, vería esto, ¿ya? Vería esta diagonal que está generando con los brazos y yo ya con eso tengo como un recuerdo de la pose, ¿ya? Y ya con eso yo podría
no seguir viendo la imagen, sacarla y empezar a ver cómo posiciono mi personaje en esa posición. Entonces, eso es un poquito el trabajo que quiero hacer ahora. Entonces, lo primero que tengo anotado acá, es posición de la cámara. Esto es súper importante porque finalmente si yo cambio la posición de la cámara no puedo lograr la misma posición. El personaje va a tener que estar posicionado de una forma distinta porque si no es imposible que se vea en esa pose, en ese equilibrio, en esa mecánica, no va a funcionar. Entonces, en este caso yo busqué imágenes que fueran bastante claras con respecto a cómo está posicionada la cámara. Y yo siempre les recomiendo lo mismo, que es, sobre todo en imágenes reales, que piensen, esto es una foto, ¿de dónde viene esta foto? Por la altura de la cámara, podría ser que venga como de una tribuna, ¿no? Desde el piso, o desde una grúa, porque se ve bastante como desde arriba, porque estoy viendo bastante del piso, probablemente con un lente súper teleobjetivo, por eso da la sensación que estoy más cerca del personaje de lo que realmente probablemente está. Entonces hagan un poquito de ese análisis pensando un poco en la cámara, en la foto, en el lente, si logran como sacar un poquito de eso, porque eso les puede ayudar a lograr una cámara más parecida. Entonces lo primero que voy a hacer es tratar de tener una cámara más o menos parecida a esa. Entonces voy a venir ahora al 3D y lo primero que voy a hacer, generalmente esto lo hacemos a través de una nueva cámara, así que voy a crear una cámara. Entonces bajo el menú de Create, busco la opción cámara y creo una cámara que va a ser cámara pose, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a mirar por esa cámara, cámara pose, y voy a tratar de buscar un ángulo parecido. A veces con el grid, que es muy chiquitito y se puede editar el grid en las opciones del grid, pero yo generalmente lo que hago es crear simplemente un plano, polygon, plane, lo escalo, y de esa forma tengo como un grid un poco más grande y no tan concentrado. Y yo generalmente escondo el grid del Maya y sigo trabajando con ese plano. Y lo pueden poner, por ejemplo, bueno, hacerlo más grande todavía, y lo pueden poner en una capa y dejarlo como template. Y finalmente eso les hace como un grid gigante que generalmente funciona súper bien para posicionar cámaras. Entonces, viendo un poquito cómo está la cámara acá, yo diría que esto podría ser algo así. Y si quieren, esto ya es como hilando un poco más fino, puedo seleccionar esta cámara y tal vez decir, ¿sabes qué? Esto debe estar con un lente 100, 200, ¿ya? Y podría ser algo más o menos así como la posición general que va a tener esta cámara. Entonces supongamos que eso es más o menos lo que yo necesito. Probablemente va a estar un poquito más así, ¿ya? Pero más o menos por ahí debería estar eso funcionando bien. Así que esta cámara, lo que voy a hacer, la pueden bloquear. Yo encuentro incómodo tener las cámaras bloqueadas, así que lo que yo hago es seleccionar la cámara y simplemente ponerle un keyframe, como lo vimos el semestre pasado. De esa forma me permite moverme y cuando yo mueva la línea de tiempo siempre voy a volver a esa posición. Entonces volvamos a nuestra pose. Y finalmente lo que yo les quiero pedir en este proceso es que no hagan esto de, por ejemplo, tener acá como la imagen chiquitita y acá el maya, e ir mirando la imagen, ir copiando, porque eso pueden hacer la pose, pero no sirve. Una de las cosas que queremos lograr con este ejercicio, con esta tarea, con este trabajo, es que ustedes se acostumbren tanto a posicionar el personaje, a conocer el personaje, como se acostumbren a interpretar poses y no copiar. Y no es lo mismo. Es la misma diferencia de sentarte con una croquera en un parque a dibujar un árbol, ¿ya? O agarrar la foto de un árbol y ponerla abajo del papel y calcarla, ¿ya? De las dos formas se aprende, pero la verdad es que se aprende de una. Se aprende cuando uno se sienta a dibujar y no a calcar, ¿no? Porque el calco es un proceso mucho más mecánico y nuestra cabeza funciona simplemente de una forma distinta. Yo siempre lo digo a modo de chiste y no en el modo despectivo, pero es como trabajar como chino, ¿no? Porque es un poco lo que hace el trabajo de las fábricas, por ejemplo, donde cada uno hace una cosa súper específica y siempre hace lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, se puede ser muy bueno haciendo eso, pero es algo más mecánico, no hay una interpretación. En este caso justamente lo que queremos es lograr interpretar. Al principio va a ser súper difícil, pero van a ver que a medida que vayan avanzando y haciendo poses, eso debería ir funcionando cada vez un poco más fácil. Entonces yo voy a tratar de quedarme un poco con el recuerdo de esta pose, después vamos a ver si me está quedando bien o no, vamos a minimizarla nomás y vamos a ir aplicando un poco lo que yo les puse acá, que después ustedes lo pueden ir viendo un poco más en detalle, que es como un orden que yo les recomiendo para que hagan la pose. No empiecen posicionando la mano porque no tiene ningún sentido. Entonces yo les puse un orden
que es el orden más común y un orden con el que van a perder poco trabajo, y van a ver que también es un orden que después se va a relacionar, ¿no? Estoy hablando de esta sección de acá, con la forma en que animamos, ¿no? También vamos a animar pensando en este orden, vamos a pulir pensando en este orden o uno muy similar. Entonces es algo que van a ver que se va a ir repitiendo y les va a ayudar a que no se les pase nada de la pose porque llega un punto donde ya están acostumbrados y saben que cuando termine de hacer el brazo, tengo que hacer la mano. No me voy a apurar a hacer otra cosa porque sé que lo que viene es esa parte. ¿Ya? Entonces voy a tratar de ahora, tratar de pensar en lo que yo vi. Ya vi que había una patita por acá. Creo que el pie apuntaba un poco para el lado. El otro pie estaba como por acá. ¿Ya? Y la cadera estaba como por ahí. ¿Ya? Entonces, lo primero que si se fijan que estoy haciendo es tratar como de posicionar el personaje según su cadera versus los pies. ¿Ya? Que si se fijan acá, es lo primero que yo tengo escrito. ¿Ya? Cadera, piernas, pies. ¿Ya? Entonces estoy viendo un poco eso. Ahora, una cosa súper importante. Yo estoy viendo esto desde esta cámara, pero independiente de eso, igual es importante. Perdón, se me fue la cámara, me volvió loca. No, voy a apretar F para concentrarme en esa sección. Es ir viendo también qué es lo que está pasando acá, ¿no? Porque a veces desde la vista, desde la cámara que tenemos como de render, que es la cámara de trabajo, se ve todo bien, pero a veces venimos para acá y nos damos cuenta que el personaje está, no sé, cayéndose por completo y está completamente fuera de equilibrio. Entonces siempre es bueno igual venir para acá y asegurarnos de que el personaje esté más o menos en una posición que nosotros sabemos que puede estar. Tal vez va a estar un poco así, no sé, todavía no me voy a meter con la columna porque eso viene después, pero sí ir revisando, no olvidarse que estamos en un ambiente 3D, aunque lo importante es que mi posición funcione en esta cámara, no la del lado, no la de atrás, no la de arriba. Si en esta cámara funciona bien, estamos listos, ¿ya? Entonces, ahí tengo un poco trabajado mi cadera, piernas y más o menos los pies. No me acuerdo exactamente cómo estábamos. Sí me acuerdo que estaba como bastante recto esto y probablemente este pie, ¿ya? Está un poquito más hacia afuera, ¿ya? Una vez que tengo hecho eso, que es lo que vendría en el orden, ¿ya? Sería concentrarme un poco de la columna. Y para la columna pienso en el tip que habíamos visto acá al principio de tratar de recordar cómo estaba la cadera versus los hombros, si había alguna inclinación en la cadera para un lado, para el otro, y de esa forma distribuir un poco cómo debería estar. En este caso, la columna en esta pose es bastante recta, ¿no? No hay demasiada inclinación, ¿ya? Yo creo que puede ser que esto esté un poquito más así, ¿ya? Y la columna esté un poco rotada como con una curvatura hacia allá. Así que me voy a venir, por ejemplo, no hace falta que vaya la vista lateral. Y acá un tip importantísimo, ¿ya? La columna en Norman son estos 4 controles al mismo tiempo, ¿ya? Entonces yo voy a tomar los 4 al mismo tiempo, ¿ya? Asegurarme, ¿ya? Fíjense, estoy tomando así los 4 sin tomar el control de la cadera. Y si quiero hacer alguna rotación, trato de rotarlos los 4 al mismo tiempo. Para un lado, para el otro. Tal vez tiene más rotación así y para que los brazos queden en la inclinación que quiero, eso está más así. Ir jugando un poquito con eso, pero lo importante es siempre trabajar las 4 rotaciones al mismo tiempo. Eso los va a ayudar bastante a que la pose esté más cómoda, se sienta más orgánico y no se empiece a fracturar el personaje como entre medio. Yo creo que le queda ahí un poquito más porque yo había visto que la cabeza, ¿se acuerdan? Está casi alineada con el pie. Entonces yo también empiezo tal vez a aplicar un poquito como esas alineaciones, para que eso más o menos funcione. Supongamos que algo más o menos así. Después vienen los brazos, así que también fijarme acá en los brazos. Yo creo que tenía este brazo con esta rotación, ¿ya? Y el hombro probablemente con un poco la rotación así, ¿ya? Y la verdad que no me acuerdo bien para dónde estaba mirando. Supongo que estaba haciendo como algo así. ¿Ya? Entonces, con eso, si se fijan, yo solamente con ese vistazo que le di a la pose al principio, ya tengo como un bosquejo. ¿Ya? Yo veo esta pose y siento que se siente igual que... No se siente igual. No veo que se sienta cómoda. Creo que está un poquito fuera de equilibrio. Pero ya tengo como un bosquejo y no estuve copiando todo el tiempo. ¿Ya? Las manos, la verdad, no me acuerdo cómo estaban, por eso no las estoy haciendo, pero debería estar viendo las manos antes de ver la cabeza. Entonces ahora puedo venir a mi imagen y empezar a ver y decir, claro, en realidad esta pierna no está completamente estirada como la tengo yo en el 3D. ¿Ya? Obviamente Usain Bolt tiene unos músculos gigantes que Norman no tiene, así que la silueta va a variar un poco. La inclinación del cuerpo es mucho más exagerada, ¿ya?
y también no es tan exagerada la inclinación que le di al brazo. Entonces puedo tomar esas cosas y tratar ahora de aplicarlo. Entonces probablemente la cadera va a estar un poco más abajo. Dije que iba a estar mucho más exagerado y también creo que, perdón, otra vez la cámara alta loca, F, ¿ya? Que mi columna no está como en esa inclinación, yo creo que tiene un poco más esta inclinación, porque no era tanto esa inclinación que quedaban con mis brazos, así que eso se empieza a sentir un poquito mejor. Puedo mover un poco el pole vector para que se vea esa inclinación de la pierna. Esto es un truco súper importante que a veces yo puedo hacer que una pierna parezca que está estirada, porque simplemente estoy alineando el pole vector con la posición de la cámara, o puedo mostrar que está flexionada. Eso es un tip que funciona. Fíjense que con esas dos cosas yo ya empiezo a sentir harta más comodidad en el personaje. ¿Ya? Tal vez puedo tocar esa cadera independiente porque creo que no estaba tan flexionada. ¿Ya? Y ya empiezo a tener algo bastante más parecido. ¿Ya? Se empieza a inclinar más, creo que puede ser más extrema todavía esa inclinación. Y de esa forma voy trabajando la pose. ¿Ya? Pero lo más importante acá, y se los voy a pedir por favor, porque yo sé que cuesta un poco al principio, es no tener todo el tiempo esto puesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decir, ya, la cabeza. Entonces voy la cabeza, pongo la cabeza, vengo para acá, veo la imagen de vuelta. Ah, la mano está como ahí. Y venir para acá y tomar esto y hacer así, y hacer así. Claro, ahí está la mano. Y vengo para acá. ¿Ya? Porque si empiezo a trabajar de esta forma como súper mecánica, no están interpretando, no están aprendiendo mucho y no están conociendo el personaje. Yo sé que suenan como puros conceptos súper abstractos, pero son súper importantes porque esto piensen que es una preparación para la animación, simplemente para eso. ¿Ya? Entonces, no voy a hacer la pose completa. ¿Ya? Una pose toma harto rato. ¿Ya? Yo creo que una pose deberías tomarle 20 minutos, puede tomarle, si tiene un poco más de acción, media hora tal vez. No son cosas tan rápidas, ¿ya? Pero es importante que la hagan completa. ¿Ya? Yo estoy saltando cosas, no estoy tocando la muñeca, nada con respecto a sus dedos, ir, darle la posición que corresponde a los dedos. eh, ah, ¿ya? Disculpen si se siguen escuchando ruidos, pero prefiero que se escuchen ruidos y poder pasarles el video a tiempo. ¿Ya? Así que tratar de ir configurando un poquito eso para que funcione, ¿ya? Pero de vuelta, siendo súper cuidadosos, siendo de a poco. ¿Ya? Yo acá no estoy tocando mucho las clavículas, que es súper importante porque en esta posición no tienen mucha agilidad, no tienen mucho dinamismo, ni están en ninguna posición muy extraña. ¿Ya? Voy a volver a abrir para empezar desde cero. Súper importante siempre tratar de empezar con el personaje desde cero, es más fácil posicionarlo. Déjenme venir acá. No, me fui a cualquier parte, perdón. Semana 2, acá. ¿Ya? Y voy a tocar otra pose un poquito más compleja, ¿ya? Que también las voy a subir para que la tengan ahí, porque son creo que dos poses buenas para practicar. Déjenme abrirla mejor. ¿Ya? Entonces, de vuelta estoy tomando también a Usain Bolt. ¿Por qué? Porque es medio larguirucho, es medio parecido a Norman. La idea es que elijan imágenes que sean cómodas para el personaje. ¿Ya? Entonces, de vuelta, analicemos primero la pose. ¿Ya? Y de vuelta, esto es la parte más importante probablemente de esta tarea, es cómo analizo la pose y qué cosas me quedan y qué cosas voy buscando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que veo acá? Yo, pum, línea de acción. ¿Ya? Eso lo veo súper marcado, fácil de recordar. Podría tener una especie de triángulo también dando vuelta por acá, pero la verdad es que a mí no me queda tan claro ese triángulo, así que no me va a quedar acá muy marcado. Sí, lo que veo, por ejemplo, la cadera, que tiene harto esta rotación, ¿ya? Veo completamente el frente de la cadera. Y en cuanto al cuerpo, veo un poco de pecho, también un poco de espalda. Y muchas veces según la cámara, piensen dónde está un hombro versus dónde está el otro. ¿Ya? Y probablemente si acá está el centro de este hombro, me da la sensación que el centro del otro está ahí. Pero también tiene un poquito de rotación en el mismo sentido que la cadera. ¿Ya? No está como retorcido. Y puedo empezar a tomar esto. ¿Ya? De vuelta, alineaciones no veo mucho, lo que también es bueno, porque veo que el pie está acá, el centro de gravedad está acá y la otra pierna está acá, pero sí lo que puedo ver es que el espacio que hay acá son parecidos. Entonces, de vuelta, todos estos conceptos de equilibrio y alineaciones no significa que tenga que estar alineado. Justamente ver que algo está desalineado
me puede servir, por ejemplo, esta diagonal que estoy viendo acá, ¿ya? Es decir, el pie no está justo abajo de la rodilla, sino que va a quedar un poco más atrás, ¿ya? Si veo que el hombro queda como alineado con la muñeca, ¿ya? Etcétera. Puedo ir viendo ciertas cosas que puedo tratar de llevarme, ¿ya? Entonces veamos qué tanto me llevo de esta pose y voy de vuelta a trabajarla al 3D. ¿Ya? Entonces la cámara estaba un poco así, ¿ya? Lo voy a hacer un poquito más rápida que la pose anterior. Y de vuelta, lo primero que hago es empezar a posicionar los pies y la cadera. ¿Ya? Que puedo empezar con el pie y con la cadera porque es algo que es en conjunto. ¿Ya? Voy a mover el pie, voy a mover la cadera, voy a corregir un poco el pie y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces estaba apoyándose en la punta del pie, así que puedo usar este atributo de pivot en la punta. ¿Ya? Y según eso, posicionar la cadera, ¿ya? Que dije que tenía esta rotación, ¿ya? Porque estaba viendo harto el frente. ¿Ya? Y supongamos que era algo más o menos así. ¿Ya? Este pie estaba adelante, estaba arriba. Y una de las cosas que me acuerdo por la alineación es que el pie estaba un poco más atrás que la rodilla. ¿Ya? Y la verdad ni me acuerdo cómo estaba el pie, pero por mecánica probablemente debería estar en alguna posición parecida a esa. ¿Ya? Entonces, más o menos algo así. La columna, de vuelta, siempre seleccionando los cuatro al mismo tiempo. Fíjense que si es complicado, muevan un poquito la cámara. Yo acá estoy cometiendo el error de que no le puse un keyframe a la cámara y no creé una cámara porque lo estoy haciendo a la rápida simplemente como ejemplo, pero la idea es repetir lo mismo que hice en el ejercicio anterior. ¿Ya? Y la columna voy a tratar de darle un poco, vamos a volver a la cámara, más esta inclinación, ¿ya? Para acentuar un poco esa línea de acción que vi, que fue una de las primeras cosas que vi en la pose. Y probablemente también estaba un poco así porque yo veía que este hombro, creo, que estaba más bajo que ese. ¿Ya? Y también creo que no tenía tanta rotación, así que esto a lo mejor estaban como un poco más o menos en esa posición. Acá sí puedo tocar las clavículas, ¿ya? Esta clavícula estaba un poco más atrás, ¿ya? Y probablemente esta clavícula estaba un poquito más adelante, ¿ya? Y estoy confundido, ¿no? Este brazo estaba para atrás, ¿ya? Y este brazo estaba para adelante. ¿Ya? Este es un error súper común que yo lo salvo rápido porque mecánicamente ya sé que si esa es la pierna que estaba adelante, este es el brazo que tiene que estar adelante. Entonces también ahí se empieza a complementar un poco nuestro conocimiento más mecánico. ¿Ya? Entonces el brazo está así, más o menos como por ahí, supongo. Y este estaba como por acá. Había visto como que el hombro estaba más o menos a la misma altura de la muñeca, así que a lo mejor lo puedo poner más o menos por ahí, pero me da la sensación que estaba un poquito más cerrado. ¿Ya? Y así sucesivamente sigo trabajando este brazo. Acá sí yo creo que voy a tener que meterle un poquito más de clavícula. Siempre piensen cómo se mueve su hombro. ¿Ya? Otro ejercicio súper importante que generalmente hacemos todos los animadores cuando hacemos una pose, lo primero que hacemos es posicionarnos nosotros como animadores en esa pose, ¿ya? Para poder ver cómo está funcionando eso. ¿Ya? Entonces, roto el codo y lo bajo. Y me acuerdo que había como un cuadradito ahí, miren, ahí está medio parecido, ¿ya? Y la mano, no me acuerdo cómo están, supongo que como va corriendo deberían estar cerradas las manos. Entonces tratemos de seleccionar esos deditos. Puedo hacer con control, restarle esos controles y cerrar la mano. Ya, lo mismo. Las manos es una de las cosas que los alumnos menos tocan y es súper importante, ¿ya? Porque nosotros nos fijamos, si yo estuviese hablando con ustedes ahora en la cámara, no sé qué, ¿se ven mis manos? Sí. ¿Ya? Y mientras hablo dejo mis manos así. Y le digo, bueno, fíjense cómo hay que hacer las poses. Obviamente se siente raro, algo le pasa al profe, le está dando un derrame cerebral porque tiene las manos así. Entonces su personaje es lo mismo, traten aunque sea poner una posición general y cómoda en la mano. ¿Ya? Entonces veamos qué tanto se parece, ¿ya? Y acá puedo ver, por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo es que mi cámara no está completamente bien, ¿ya? Creo que la cámara está como casi un poquito desde atrás y acá está un poquito más adelantada, ¿ya? El ángulo del brazo es más extremo, está más inclinado, este hombro está más abajo, ese hombro está mucho más arriba, tiene la cabeza un poquito para adelante, la posición de la muñeca está parecida, pero no es exactamente esa. ¿Ya? El pie sí está relativamente parecido. Entonces, en base a eso, yo puedo venir para acá, por ejemplo, y partir modificando un poco la posición de mi cámara, ¿ya? Que creo que era un poquito más desde el frente.
¿ya? Supongamos que algo más o menos así. ¿Ya? Dije que este hombro estaba bastante más arriba, así que voy a levantarlo desde la clavícula. ¿Ya? El ángulo yo creo que era medio parecido a ese. ¿Ya? F. ¿Ya? Pero con esto un poquito más así. Creo que estaba como más así todavía ese brazo. ¿Ya? Y de vuelta, el largo del brazo de Norman no necesariamente va a ser el mismo que el del personaje. ¿Ya? Que el personaje o la persona en este caso. ¿Ya? Algo más o menos así, la muñeca estaba un poco más asá, este pie dije que estaba un poquito más así. ¿Ya? Y ir viendo un poco esas cosas generales, pero de vuelta, si se fijan, yo estoy tratando de ver una vez la imagen y tratar de llevar toda la información que logro llevarme. Después la vi una vez más y trato de hacer las correcciones. ¿Ya? Idealmente tendrían que poder verla un par de veces y lograr una pose, 3 veces como mucho. ¿Ya? Y ya esta pose está un poquito mejor. Creo que lo que faltaría acá es que Norman tiene generalmente el cuello un poco largo, entonces se siente medio cuellón. Pero tal vez de esta forma puedo hacer como que dé un poco más la sensación de estar sacando la cabeza para adelante. Y una vez que yo tengo la pose, muchas veces me olvido de la imagen y voy retocando cositas porque encuentro que, pucha, si pienso, por ejemplo, en la silueta, nada que si ustedes presionan perdón, el número 7, ¿ya? Pueden ver solo la silueta del personaje, con Alt B larga cambia el color del fondo. Entonces, en cuanto a silueta, yo podría mejorar un poquito esto, tal vez separando la mano que se está pegando. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo hago esa pequeña diferencia, tal vez pongo un poquito más adelante la clavícula, ¿ya? La silueta es más fuerte. Ya voy a hablar más en detalle de la silueta a medida que vayamos animando, ¿ya? Pero se dan cuenta que yo, al ver esto ya se entiende más la posición del personaje porque estoy generando esta contraforma, veo más claramente la posición de la cara, ¿ya? Lo mismo acá, a lo mejor podría posicionarlo de forma tal que se sientan un poco más claro dónde están los dedos, ¿ya? Entonces muchas veces yo hago este trabajo como de ir viendo ya más o menos, oye, está bueno eso, creo que intensifica un poco más la pose si levanto un poquito más esta pierna y tal vez aumento un poquito más ese ángulo. ¿Ya? Entonces igual hago una pequeña, no demasiado porque no quiero cambiar la pose, quiero que sea la misma, pero generalmente ese pequeño cambio final es el que logra como acomodar el personaje de forma tal que se sienta en una posición más parecida. ¿Ya? Entonces ahí si se fijan, tengo un poco la pose versus la posición y la imagen que yo estaba copiando. ¿Ya? Entonces, en las instrucciones de la tarea las voy a hacer en un video independiente. Nada, esto es un poquito el contenido. Así que ahora les voy a hacer un nuevo video. Perdón que este quedó cortado con ese taladro ahí en el medio. Así que ahora les hago un tercer video dándole como las instrucciones finales del trabajo mismo, qué es lo que hay que hacer, recomendaciones de qué imágenes seleccionar, etc. ¿Ya? Así que eso, manos a la obra y mucha suerte.